¡Muy buenas! Y hoy continuamos con vuestras preguntas de Patreon, Instagram, que nos habéis ido dejando estos días. Así que vamos a continuar con las respuestas, porque son muchas. Vale, vamos con otra, chicos. A ver, por ejemplo esta. Mariano1985 pregunta, ¿cuántos ensayos hacéis antes de cada show? Usted. Dado que hay uno de los integrantes, no vamos a decir quién es, pero vive en otra comunidad autónoma, ensayar no es lo más fácil que tenemos para hacer con Serapis. Entonces, normalmente, como tengo que volar desde Málaga para venir a Barcelona para que ensayemos, suele ser que para cada bolo, si podemos, o para la gira, por ejemplo, ahora que hicimos este año, hacemos un ensayo. Si tenemos suerte, hacemos dos. Pero normalmente es uno. Suele ser que, por ejemplo, si tenemos un concierto un sábado, a lo mejor trato de tener yo el día libre el viernes anterior a ese sábado, o sea, el mismo fin de semana, y vengo, ensayamos y el día siguiente tocamos. Hay mucho trabajo en casa para que Serapis suene como suene, porque cada uno tiene que practicar los temas, porque si no es muy difícil. Pero juntos, lo que tenemos más, tenemos casi la misma cantidad de directos que ensayos, diría. Sí, aparte por temas de flexibilidad también, no es fácil que nos juntemos todos. Entonces, hay veces que sí que, por ejemplo, nos hemos juntado nosotros dos a tocar un poco, pero solo nosotros dos, o sea que tampoco es un ensayo como tal, es más como para estar, vale, aquí hacíamos este cambio, o aquí hacemos este fill, esta cosa, pero es como por recordar un poco las cosas antes de un bolo, pero ensayo general de los 5, 1. Sí. Vilney Carlos nos pregunta, ¿cómo van los avances del nuevo disco de la banda Serapis Project? Estamos sacando nueva música cada mes hasta mediados de 2025, más o menos. Ha salido hasta el tema 4. Ha salido hasta el tema 4. 9, y de hecho, 2 de ellos están en vídeos en directo que creemos que los habéis visto. Si alguien no los ha visto, por favor, que vaya corriendo a nuestro canal de YouTube a verlos. Porque han quedado súper chulos. Sí. Hemos hecho dos one takes, digamos, eso es una performance en directo. Si están viendo el vídeo en YouTube, les dejaremos aquí los vídeos pineados en algún lugar. No sé si se puede dejar la cartita aquí para que lo vean. Y eso, tenemos 4 ahora mismo y faltan 5 más. El disco nuevo de Serapis Project se compone de 9 temas. Así que hay todavía material para rato, ¿no? Sí. A ver, nos preguntáis, ¿tenéis alguna anécdota graciosa en tour o antes de un show? Bueno, yo si puedo destacar algo como de las primeras experiencias que tuve con Serapis Project, fue que los viajes en coche, o sea, inolvidables. Inolvidable. Lo peor de todo es que lo primero que hizo fue mirarme a mí. Yo pensaba que iba a decir que los viajes en coche te los pasas durmiendo. Bueno, esto ya viene después. Él se esconde. No, pero viajes de 5 o 6 horas que nos hemos hecho y no cansarnos ni un momento, estar todo el rato a tope, riéndonos por cualquier cosa que veamos. Pero es que pasa un camión de una empresa que se llama lo que sea. Basurto. O sea, pero Basurto es un pueblo. Basurto se transformó en un insulto para nosotros. No porque nos caiga mal la gente de Basurto, nunca hemos estado, pero suena un poco como en Argentina Bagarto incluso. O sea, suena un nombre como un poco un adjetivo, no sé. Yo tengo una que contar porque nos marcamos una muy buena en la primera vez que hicimos viaje en coche largo. Empezamos bien. ¿Dónde fue que nos fuimos y no nos llevamos la bombilla? Y el Madrid. Madrid. Como ustedes ya saben, hay 3 integrantes de la banda que somos argentinos. Chris no, pero él toma mate como un argentino más. Y a Sergio lo estamos entrenando, ya va a caer. Poquito a poco. Nos fuimos a Madrid y por una cuestión de fallo organizativo y de logística, nos llevamos 2 termos llenos de agua, nos llevamos un paquete de yerba, pero no teníamos mate y bombilla. Y para el que no sepa cómo se toma un mate, nos vieron antes en el vídeo, estamos tomando mate todo el tiempo. Le hace falta un mate, una bombilla y a donde se pone la yerba. Nos fuimos sin eso. Es como tratar de tomarte un vaso de agua sin el vaso. Entonces, cuando salimos, claro, encima eso da energía y teníamos que conducir como 6 horas, 7 horas. Y no, yo me enfadé. Dije, no, esto hay que solucionarlo. Entonces empecé a buscar una solución para poder tomar mate. ¿Qué hice? Pues paramos en una gasolinera, aparte que aquí conseguir bombillas no se pueden comprar en cualquier lado.
Entonces, ¿qué hicimos? Cuando paramos en una gasolinera, encontré un paquete de pajitas de cartón que no se iban a derretir con el agua caliente, porque el mate va con agua caliente. Oh, sí, pero no tan rápido. No se derretían, se iban deshaciendo, pero no se derretían. Pero bueno, compré el paquete de bombillas para poder intentar hacer algo y con la tapa del termo, que aguanta agua caliente, Claro. Le pusimos una bombilla, una pajita de cartón, al principio inventando unos trucos con un palillo pero de diente. se colaba. Se colaba la yerba, se tapaba por todos lados. Y luego una de las veces me encontré, porque ese viaje lo hicimos con tu coche. Sí, sí. Me encontré en el coche de Agus una pinza de la ropa, un broche para las que son argentinas. Y lo separé y le saqué el muelle. Y con el muelle hice un filtro. Sí, eso lo tenés que Terminamos patentar. tomando mate al final. Eso lo tenés que patentar, boludo. Terminamos tomando mate todo el viaje. Porque es un Había que invento. cambiar la bombilla cada 4 o 5 Sí, sí, chupadas porque se nos quedaba todo blandurrio, pero tomamos mate todo el viaje. Así vamos a hacer en los coches normalmente. Eso es lo Hablando que pasa. así y riéndonos así. Claro, Exacto. diciendo Con una buena estupideces. chupada. O Una cada buena 4 o 5 chupada. chupadas. Y bueno, Sí, eso ¿verdad? es el Happy Project con sus Su máximo anécdotas. esplendor. En resumidas cuentas. Bien. Sí, nos divertimos mucho, lo pasamos bien. La verdad que sí. Nunca más nos olvidamos la bombilla. Ni el No, mate. No, no, eso es ley ahora. Ley y hasta tiene impuestos. Jolín, todo, sí, o sea. sí, estábamos en Bélgica en casa de unos amigos que nos hospedaron cuando fuimos a tocar allí y estábamos con el mate allí también y ellos en plan, ¿qué hacéis con ¿Qué es esto? esto? Sí, ¿Qué sí, es sí, esto? Sí, se asustaron, pobre. Sandra 16. El tour de vuestros sueños. Uy, 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 esta es amplia, ¿eh? El tour de nuestros sueños, vamos a decir, o sea, ¿cómo exactamente? Porque, por ejemplo, podría ser con qué otra banda nos gustaría girar o por dónde nos gustaría girar, ¿no? O sea, Ármalo. Ármalo. o la misma, ¿no? ¿Con Claro. qué banda y por dónde? Venga, vamos a hacer las dos cosas, así respondemos lo más ampliamente posible. Creo que uno de los tours de mis sueños, digamos, sería con Dream Theater, seguramente. Y si te voy a decir una banda más, porque fuéramos 3, por ejemplo, aunque abriéramos nosotros, no importa, con Symphony X también. Me encantaría. Me encantaría, me parecería muy guay. O con Opeth, vamos a decir que más o menos, que estarían ahí un poco. O algunas fechas con Opeth y otras con Symphony X. Si es el tour de Buen mis sueños, sueño. Sí, si sí. es el tour de mis sueños puede ser, ¿no? Totalmente. Claro. Y me gustaría hacer una gira por Norteamérica, que todavía nunca he estado girando por allí. Mm. He estado de viaje y he estado en el NAM, pero no he estado girando y me gustaría ver qué tal. Y por Japón, hay que girar Sí. por Japón, Por urgentemente, Japón. urgentemente. Y por la isla del norte de Japón, que ahí está, en esa todavía no he estado, así que me haría mucha ilusión. Y no sé, en sitios como el que fuimos a ver a Dream Theater el otro día, que un aforo de 10.000 personas, una cosa así, estaría bien. Estaría bastante bien. Estaría- Estaría bastante Sí, bien. yo creo que si tocamos Ya, delante de y- 10.000 personas, más o menos va. Estaría bastante Ir bien. a Japón y tocar en el Budokan sería Wow. la fecha, ¿no? O sea que creo que eso resume un poco Ya ves. las expectativas de los sueños. Totalmente. Sí. Pero si alguien quiere aportar más cosas, el Hollywood u Bowl. otras- En el Hollywood Bowl no estaría nada Claro. mal. Yo podría agregar, que igual no estamos todos de acuerdo, no pasa nada, yo sé por qué lo digo. A mí me encantaría girar por Argentina, pero en plan entera. O sea, intentar de alguna forma, sé que es un país gigante, porque es un país gigantesco. Sí, sí, sí. Nunca giré en Argentina, sí hemos tocado bastantes, de hecho nosotros tocamos bastantes veces en Argentina, Sí. pero intentar, no sé, hacer 10 fechas, 15, 7, sería uno de mis grandes sueños. Además de todo lo que dijiste, que comparto creo que el 100%, Japón, Estados Unidos con Opeth, Dream, bueno, eso sería wow. Qué chulo. Pero en Argentina me encantaría que le encontremos la vuelta como para, no sé, siempre lo quise desde adolescente, entonces bueno, Qué guay. hablando de mis sueños, claro. Sí, sí. Yo creo que sí, lo de Japón, igual que tú, lo pienso. Estaría interesante telonear alguna banda japonesa tipo Diren Grey, tipo Ex Japan, Ya. Disperse Ray, The Gazette, por ejemplo, algo así que sea como muy japo de allí, que tenga mucho fan. Porque el fandom japonés es increíble, o sea, es una pasada. O sea, a la gente se le va mucho la olla. Y, o sea, me refiero que hacen hasta coreografías y todo Sí, con sí, tus sí, canciones, sí. o sea, es súper guay. Ujú.
Sí, quizá molaría un tour. Jolín, pero es que claro, es que no sé, o sea, es que vamos a dar vueltas encima de lo mismo. Porque voy a decir, guau, me encantaría hacer un tour con Opeth. Yo tengo con una respuesta Gojira, un poco más diferente también. con, yo qué sé, ¿sabes? Más diferente. Más A ver, diferente. obviamente no vamos a ser tontos, ni creo que nadie pensaría diferente que si podés tocar adelante de 75.000 personas en un estadio increíble donde le des así a la cuarta en el bajo, te empuje para adelante el sonido, no sea una cosa magnífica, y eso lo quiere hacer creo que casi cualquier músico, o por lo menos cualquier músico que le guste tocar adelante a mucha gente. Pero a mí siempre tuve mucho la curiosidad y las ganas, lo que pasa es que eso ya prácticamente no se puede hacer, o por lo menos es muy difícil hacerlo ya en Europa, de hacer un tour como se hacía antes un poco en los años 70, de meterse todo el mundo en una furgoneta, cargar los instrumentos e irse, y llegar a un pueblo y decir, hola, bueno, nosotros somos músicos, podemos tocar en ese bar, y tocas, y que te paguen lo que puedan, y con ese dinero pues compras comida, echas gasolina y sigue para adelante. Eso con Joaco lo habíamos planeado hacer en algún momento con otra banda que teníamos, pero de esto hace casi, no sé, 18 años, 15 años, no sé. Hoy en día ya cada vez es más difícil porque el tema de las autocaravanas también está ya muy regulado en Europa, y es un poco complicado donde parar. También el tema de los vehículos grandes, están cargados de cosas, llevar una batería. Pero yo creo que eso podría ser una experiencia muy interesante. A lo mejor decir, bueno, 2 meses, 3 meses y bueno, a ver dónde te lleva, ¿no? No Vas a un lugar, preguntas, no te dejan bueno. tocar ahí, bueno, no pasa nada, te vas al siguiente pueblo y así. Lo que pasa es que quizás, a ver, no sé si con Serapis, por ejemplo, sería tan factible como a lo mejor otro tipo de banda, pero creo que eso podría ser una experiencia interesante. Igual no me cierro a tocar, por ejemplo, en River. O sea, que nos ponemos en el Monumental, no estaría nada mal. Como dije antes en el Hollywood Bowl. Yo creo que estoy de acuerdo un poco con Lucas, que hay que aprovechar como que cuando estás en tour descubres cosas que no descubrirías de otra manera, ¿no? Te vas a lugares que a veces te paras y piensas, ostras, pues ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué he hecho en mi vida como para estar aquí? ¿Qué hago en Bulgaria? Claro. ¿Por qué hay gente que me conoce aquí? Sí, increíble. Sí, eso fue muy loco. Eso fue muy loco. Interesantísimo. Hola, ¿habláis español? Sí, hemos venido por vosotros. Increíble. Eso fue mortal. En Bulgaria, Sí, sí. sí, Gente me que encantó. no la conocerías de otra manera y No. que es una manera de llegar a un lugar y conocer a la gente de ahí Sí. y poder... Y lo pasas bien y... Claro. Sí. Brutal. Yo creo que cualquier gira que tuviese ese factor de un poco descubrir cosas nuevas a mí me encantaría. Pues Ya, yo sorpresa, sí. creo que a vosotros os gustaría mucho girar por Brasil. Es Sí. o sea, bueno, encantaría. o sea, la experiencia que tuve yo es muy Por cómo es buena. la gente, ¿no? La gente es Qué guay. increíble. O sea, Qué guay, Es- qué bueno. increíble. O sea, me encanta Brasil. Es Uy, algo que tenemos no puedo ir, explicar. tenemos que ir. Iremos, ¿no? No, como dije antes, yo creo que Sí, sí, cerrarnos no nos cerramos a nada, ¿no? No, Realmente, o no, sea, no. relativamente. Promotores del mundo. No, Claro, o sea, no es que no, Hace 40 veces. No es que escuchen a nos- Cristina Vega. no es que nos cerremos a nada, es que de momento, ahora mismo, claro. pues cada cosa llega a su tiempo. Aparte, Entonces, la bueno. pregunta era cuál era El tour dream soñado. tour, ¿no? Bueno, cada uno... El tour soñado es todos los lugares del planeta, promotores del mundo, escuchadnos bien. Isa Fernández dice, me gustaría saber cómo os conocisteis. Ja. A ver, bueno, yo lo conozco a Joaco desde el día después que nació, básicamente. O del mismo día. Creo que sí, mi primera memoria era un pequeño bebé así chiquitito y lo tuve en brazos creo que al día siguiente de haber nacido. O sí, porque naciste a la madrugada y yo el día después fui. Pues, Ya obviamente, no sabía dormir ya desde que nací. ya no dormía. Qué chavo. ¿Qué hacemos? ¿Contamos un poco cada uno cómo Sí, nos conocemos? sí, sí. Bueno, Sí. obviamente a Joaco lo conozco porque es mi hermano de toda la vida. Al siguiente que conocí fue Agus, porque hemos vivido en Estepona Muchos años, sí, muchos en el años. sur, en Andalucía. Y frecuentábamos el único bar de gente alternativa que había en esa época, que Sí, era el sí. Nocturna, que hace años que no existe. Bueno. En el Nocturna nos conocimos. En el Nocturna nos conocimos. Creí que ibas a decir no sé por qué flashé con el tono de nada. No, en el Nocturna nos conocimos seguro. Totalmente. Claro, tenemos muchos amigos en común, como por ejemplo Mati Kukulik,
El Mati, claro. Y con que es César, quien nos mezcla los discos, de Sí, hecho. nuestro productor, o sea, que en ¿no? verdad todo un poco va como quedando en familia. Y sí, después nos hicimos más amigos después, pero Sí, nos sí, conocimos sí, hace bueno, 20 lógico. años, 21 Sí. años. Por lo menos 20 años, sí. Y después, bueno, ya por menos tiempo, pues a Chris, bueno, lo que lo veníamos Sí. justo hablando hoy en uno de los festivales de la Metal Academy, Ujú. que yo fui porque yo vivía en Barcelona y Juaco me dijo, ven, que van a tocar los alumnos, vamos a tocar algún tema, no sé qué, y fui. Y estaba ella, pero no nos pusimos a hablar hasta hace unos cuantos años, pero sí. Y a Sergi, pues, porque es el hijo de mi hermano, de mi sobrino, y entonces, nada, sí, por cuestión de, bueno, mira, él se aprendió los temas de Serapis, creo que nos conocimos casi por Serapis, ¿no? Yo tengo que decir que yo conocí a Lucas antes de que Lucas me conociera a mí. Ah, Yo te mira. vi por primera vez tocando con B7 en el Spacesus. ¡Oh! yeah, Me verdad. quedé con la impresión de, ¿y este personaje? ¿De dónde ha salido? Ah, Me quedé súper intrigado porque... Eso no lo sabías, amigo. Pero, mira, me he enterado de algo hoy, Qué mira, guay. esto es una primicia, amigos. Poco sabía que después me lo encontraría pues, en Serapis. Claro. Sí, sí. Que iba a ser el bajista con el que ibas a girar Sí, por espera, Europa. yo te conozco. Yo te conozco, es este personaje, pues mira, toca el bajo conmigo ahora. Ya ves. Qué guay. Pues ¿Cómo sí. conociste a Joaco, Y Sergi? bueno, Joaco es una larga historia. Pues me adoptó con 18. No, pero Joaco pues, me enseñó todo lo que sé sobre la guitarra eléctrica. No, todo no. Ya sabías, ya tocabas. No, pero Sí, hombre, sí. o sea, me descubrió todo el prog, me descubrió Eso sí. un montón de cosas que bueno, yo iba a las clases y me abría la mente. Y salía de ahí como... Yo me acuerdo de salir de las clases pensando, joder, qué guay, tengo que llegar a casa y ponerme a practicar esto porque... Qué bueno, Qué chulo, qué chulo. qué bueno. Muy bien. Y ya de esto... Pero- Ya de esto hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Más de 5, diría. Joder, sí, sí. O sea, desde que empezaste, sí, yo diría que fue hace 5 o 6. Pues sí. Y a Chris y a Agus, pues creo que os vi en concierto antes de hablar directamente con vosotros. Ujú. Porque en Molitium también Sí, también puede te ser. vi. Claro. Y bueno, con a Born in Chris, Exile, ¿no? Sí, con Born in Exile. Y bueno, todo muy bien. Muy bueno. Creo que fue de las primeras veces que nos encontramos todos en el estudio de Agus, ¿no? Fue Puede ser. Ah, sí. puede ser, sí. Puede ser. que ya fue como de los primeros ensayos y fue llegar y joder, todo súper bien, muy buena. Claro, Qué es bueno. que, ojo, o sea, la cosa empieza con Joaco. ¿Cómo empezaste Serapis? Claro, es que esto hay que explicarlo bien. Sí. Porque claro, Venga, espera. explícalo. Sí, sí, No, sí, está bueno. Perdón, ¿cómo conociste a Agus? Porque eso no Ah, lo has hostia. explicado tú. Vale, pues te explico yo. Como él ha dicho, yo a él lo conocí siempre. Y Siempre. luego- Desde que nací estaba. Estaba él ahí. Yo nací y él estaba ahí. Y a partir de ahí, en orden cronológico, digamos, te conocí a ti primero. Ujú. Que de hecho, no recuerdo bien. Igual estabas tocando con Smokers y alguna vez nos vimos, rollo de que los vi a ellos tocar, digamos. Pero Puede que ser, sí. no sé muy bien, no tengo mucho el recuerdo de por qué empezamos a hablar más nosotros y empezamos a tocar. Que me acuerdo que íbamos al local a ensayar y a componer locuras. Y era antes de venir a Barcelona a estudiar música y tal, que apuntábamos de cualquier manera cosas como frases y riffs sí, y sí. tonos y compases raros. Íbamos con una pizarra poniendo cosas y nos juntábamos ahí a componer locuras. Y una pena no haber grabado más cosas de Sí, esas, porque totalmente. habían cosas interesantes. Pero bueno, en uno de estos días de componer cosas y quedar para esto, él me dijo que iba a venir a Barcelona al liceo a estudiar en Berkeley. Y claro, yo venía con la fiebre de Dream Theater de querer mejorar y estudiar y hacer todo lo posible siempre, todo el rato. Entonces dije, oye, pues en realidad igual yo debería estudiar también de verdad, porque yo practico en casa y ejercicios y me saco temas de oído y improviso y tal, pero molaría saber qué estoy haciendo. Entonces nos vinimos a Barcelona, viniste un mes y pico antes que yo, pero vine yo al poco tiempo y ya me quedé aquí. Y entonces, después de estudiar y tal en el conservatorio, creo que... Fíjate que igual lo conocía él primero, antes que a ti. Seguro. Puede ser, puede igual ser. sí, estabas tú como alumno mío antes que te conociera a ti. Ujú. Pero bueno, sí, básicamente él fue mi alumno en Metal Academy.
el mejor de todos los alumnos que he tenido en mi vida. Soy su padre, así que puedo decirlo con orgullo. Padre adoptivo. Claro. Y claro, a ella la conocí en el Rockfest porque tocaron con Born in Exile. Y yo estaba con Metal Academy en la carpita de esta. Yo estaba ahí también. Sí, ahí te conocí, Chris. Es verdad. La conocimos es ese verdad. día. En la carpa de la Metal. Sí, señor. Entonces los vi tocar y claro, flipé con su voz. Y al rato, de hecho, nos presentó Carlos de la Metal Academy. Sí. Pero bueno, pasó casi 1 año y medio largo hasta que realmente empezamos a hablar, ¿no? Porque nos veíamos en la academia rollo, hola, ya está. Sí. Y... Además, yo a la academia al principio iba solo un día, que eran los miércoles. Mira. Y pasó que necesitaban ellos a un guitarrista para terminar el disco que estabais haciendo con Born in Exile. Y al final entré en la banda. Sí. Y... Claro, lo de Serapis en realidad fue muy curioso porque pasó un poco en la pandemia que yo tenía como ideas de temas que luego no se convirtieron en nada, pero como que componía algo que no pegaba en ninguno de los grupos en los que yo estaba en el momento. Entonces como que iban quedando ahí guardados y un día fue como, oye, no, vamos a darle forma a esto de alguna manera, aunque sea como temas sueltos con colaboraciones de artistas, y esa fue un poco la idea inicial de Serapis. La primera colaboración de Serapis fui yo. ¿Fuiste tú? ¡Fui yo! Sí. ¡Fui yo! Excelente. Claro. Entonces, ¡Artista invitado! la cuestión fue esa, que mi idea inicial, de hecho, fue eso, que no quería ni que fuera un grupo, quería como hacer canciones sueltas que participaran diferentes artistas. Y me acuerdo incluso de hablar con Adrián Fénix antes ni de tener letra, ni que tuviera idea, ni de que hubiera cantantes, quiero decir. De hecho, tuve una idea inicial de que cantaran cada canción una persona diferente. Y bueno, ella grabó el primer tema y claro, fue como, vale, ok, no, esto se tiene que quedar porque es la hostia. Y Agus a la batería. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que le dije a Sergi para que grabara la guitarra española de Wishfulness y fue como armando así todo un poco rollo puzzle. De hecho, los temas los fuimos grabando y mezclando uno por uno. Que eso fue un caos. A todo esto, yo aún era alumno de Joaco y yo me sabía prácticamente todos los temas Claro, de Serapis. pero déjame explicar por qué es eso. Porque en realidad lo que pasó es que él era muy buen alumno, entonces yo preparaba clases de 1 hora y él en 27 minutos ya había aprendido todo. Entonces era como, ¿qué hago con este tío? ¿Sabes? Entonces, obviamente, siempre hay cosas que enseñar y cosas de técnica que pulir y cosas que... Pero era como, vale, pues le voy a ir enseñando estos riffs que estoy componiendo porque es lo que estoy haciendo ahora, y como estaba muy de practicar y explorar estas cosas y salían disonancias, ¿no? Y mierdas de estas que hay en Serapis todo el rato, pues como que le empecé a enseñar muchas de las partes porque un poco por rellenar el tiempo que quedaba de clase, y otra porque estaba yo también ilusionado con, mira, he compuesto esto y está guay. Y al final un día salió un concierto y entonces le dije, tío, ya te sabes todas las canciones, ven con nosotros a tocar. Y bueno, realmente, un poco previo a esto, cuando salió la idea de si algún día tendríamos que llevar esto al directo, te lo dije a vos, en plan, vamos a tocar esto en directo, ¿te gustaría tocarlo? Y sí. Ok, pues ya está. Bueno, Sí. sí no fue la respuesta real. Ya, en realidad no. En realidad no dije sí. Yo no puedo tocar eso, Estábamos en casa ¿no? de mis padres, Sí, exactamente. Estábamos en casa de mis padres y me puso... Creo que me pusiste el acto 4. Lo primero que me pusiste fue el acto 4. ¿Sí? Creo que sí. Qué Pues buena menos mal que no madre. te puso el 5, porque si te pone el 5 dices existía que el no. 5, Ya lo sé. Me puso el acto 4 y me dijo, ¿querrías tocar esto en directo con el bajo? Y lo miré y le dije, Paco, yo no puedo tocar esto. Y me dijo, tienes 4 meses. Y sí, la verdad. The rest is history, como se dice en inglés. Acá estamos. Y es verdad lo de que la segunda parte, digamos, de Palingenesis no existía hasta que nos salió un concierto donde teníamos que tocar 1 hora y tuvimos que componer los siguientes 4 temas en 1 semana. 2 semanas, fue una locura. Yo creo que es verdad, Eso eso fue. Quedamos un sábado por la mañana, el sábado nos clavamos 2 temas y medio y el domingo lo acabamos. Componiendo las letras, viendo la narrativa, Sí. que tuviera sentido, las letras, las Wow. melodías. Y es que ¿no? Y en el medio de eso, el último tema del disco es Palingenesis, que dura como 8 minutos. 8 una minutos. recontra locura, Sí. o sea... No, O sea, yo me acuerdo que ese día era las 2 de la mañana y me fui en bicicleta a mi casa, en plan, bueno, vámonos, ¿sabes? En plan, ya está. Era currar Se bajo acabó. presión, Sí. pero creo que también fue algo muy chulo porque Fue era muy como, guay. como que exprimimos todo lo posible para que cerrara el disco bien, digamos. Y Muy Hicieron guay. el disco muy bien. sí, fue muy curioso que Palingenesis
es como muy... como que fluye muy lineal el acto 8, quiero decir, teniendo en cuenta la presión que teníamos encima. Sí, o sea, totalmente. no sé cómo salió así, la verdad, fue mágico. Y encima yo me Qué lo tuve bueno. que aprender, que también eso es otra No, cosa, y porque ustedes se nosotros- podían ver, pero mandándome vídeos en Yo mandaba plan de vídeos. esto. Sí, yo vos lo pensando, tuviste mucho tenemos más que ir a tocar complicado. al País Vasco dentro de, no sé, una semana y media, 2, y tengo que aprenderme este tema que es súper complicado, de Sí, 8 sí. minutos. Ay, De una hecho, locura, pero lo hicimos. El concierto de Lordicia Rock siempre lo tendremos en el corazón Sí. porque fue el primer show donde tocamos el disco Sí. entero, Sí. realmente. Sí, sí. Y de hecho no habíamos ni publicado las canciones. No, fue, no. fue el No, test no. drive total. Sí. Y nos pidieron un tema más y tuvimos que repetir el acto 4, Es verdad, creo. porque no El teníamos... acto Sí, cuatro, sí, repetimos el El 4. cuatro. No, el 4, Porque no teníamos más rapper, no había más rapper. Sí. Claro. Aparte que, honestamente, esto es un shout out a Odisea Rock, nos tratasteis Muy bien. muy crema, Muy bien, amigos, sí, sí, de sí. verdad. Bueno, nos sentimos muy a gusto, muy bien, muy súper bienvenidos. Totalmente, sí. Y fue el segundo festi, porque el primer festi Sí, fue sí. el Fue Metal el Academy. Metal Academy, claro. Vale, tenemos una pregunta de Paco. Nos pregunta cómo fue la experiencia en Casa Furia y si vamos a hacer más vídeos como los dos que hemos hecho. Wow. Vale, Bien. pues... bueno, ¿alguien quiere contarlo o voy? Dale vos, dale vos. Sí, Sí, dale. sí. Y ampliamos. Pues la experiencia en Casa Furia fue genial, en realidad. Creo que lo pasamos muy bien porque Sí. nos sentimos como en casa. O sea, Constant nos dio todas las facilidades para poder ensayar ahí el día antes de la grabación. O sea que pudimos montar con mucha calma, tocar De y hecho- ensayar un poquito. De hecho, Javi y Constant de Texuo, Ujú. estuvieron Javi tras los mandos virtualmente Ujú. y Constant allí en la cabina de... En los mandos reales, en físicos. los mandos reales. Sí, sí. Pues eso, que estuvieron ahí, perdón que te he cortado, No, no, estuvieron no. ahí echando toda la leña al fuego para que pudiéramos sonar Mm. súper guay, desde todo el rato que tuvimos que estar probando, nos proporcionaron un equipazo de lujo, o sea, la batería era preciosa, Sí, sí, sí. todo con una calidad suprema, o sea, que... Y con calma y disfrute. y Claro. con lo que te gustaba ahí de los Ah, volúmenes, bueno, los eso, o sea, una cosa que nos pasa como músicos y creo que cualquier músico que toque con equipo eléctrico o electrónico le ha pasado esto. Normalmente cuando tocas en directo es muy raro que te escuches perfecto. O sea, lamentablemente no somos músicos gigantes que tengan un equipo increíble en el escenario y monitorización perfecta y normalmente algunas cosas no se oyen o te tienes que poner en un sitio específico en el escenario para escuchar bien tu instrumento. Y ahí en Casa Furia cada uno teníamos nuestra consolita con todos los canales de la mezcla y te iba subiendo, bajando los volúmenes de lo que quisieras, Y el paneándolo, El paneo, paneándolo, sí, yo sí. tenía las Exacto. guitarras cada una al lado, Muy pro. el bajo perfecto, se escuchaba increíble. Muy y pro. eso la verdad es un disfrute. De hecho, a mí hay gente que me ha preguntado que si los cascos que llevábamos era para el metrónomo. Y no tocamos con metrónomo. Ni en directo, ni en las grabaciones esas tampoco. Ni en ensayos, nunca. No. No, no. Entonces, los cascos era para cada uno hacerse su mezcla y escuchar bien todo para poder reaccionar y tocar lo que estábamos tocando y lo que estábamos grabando. Y eso, el día anterior a la grabación pudimos ensayar ahí, o sea que ya lo dejamos todo preparado y cada uno se preparó su mezcla y sus cositas. Sí. Y el día de la grabación, bueno, hicimos 2 tomas de cada uno de los temas y nos quedamos con lo que más nos gustó porque en realidad no había manera tampoco de cortar y editar nada porque como era sin metrónomo y en plan una toma y ya está, con una cámara y ya está, no hay manera de hacer trampa. No. Y de hecho hay alguna cosita que podría haber quedado mejor, pero creemos que la manera orgánica de la performance se ha capturado perfectamente. De hecho, ayer salió la versión de estudio, digamos, de The Gravest Mistake y aunque también es muy chula, también tiene cosas que están más pulidas y se entiende mejor porque está como más cuidado, hay cosas que a mí me gustan más en la versión del Ya. directo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Es más orgánico, más real, porque Sí, sí. no hay, o sea, estamos todos tocando a la Sí, vez sí. y es lo que salió, ¿no? Sí. Yo creo que la experiencia... Ah, perdón. No, Dale, dale. tranqui, si iba a decir una tontería, que estaba escuchando la versión de estudio y digo, ay, yo esto lo canto así. Pero porque me he acostumbrado a la Ah, versión del Sí, a mí me directo. pasó un poco en las baterías. Sí, sí, y es sí. como, uy, esto, qué guay. Interesante, sí. No, iba a decir simplemente que la experiencia para mí fue brutal, fue muy interesante
Y yo iría a más, ¿eh? De hecho, en mi estudio quiero hacer algunas pruebas. Las haremos. Claro. Las haremos. Pruebas. Os voy a aprovechar, De hecho, ¿eh? parte de la Y vamos en pregunta- mi estudio a hacer... Sí. No, que digo que parte de la pregunta es que si haremos más temas así, entonces Sí. igual... Yo creo que sí. En mi estudio tengo ganas de experimentar algunas cosas que, Qué- con vuestro qué permiso, Sí, sí. Yo me Claro que sí. y haremos cosas. Yo me Haremos presto a cosas. tocar el Sí, bajo sí. con ustedes. Que un poco funciona, más. oye, le damos forma y lo lanzamos. Que no, Bueno, es un ensayo. Bueno, no más. pasa nada. Claro, Pero exacto. tengo ganas de que probemos en casa algunas cosas. Yo creo que Igual bueno, podemos también. probar y si no queda igual como esperamos, pues puede ser algo para enseñar en Patreon, por ejemplo. Buen Sí, momento por para supuesto. los que queráis apuntaros. Tenemos Exacto. cosas exclusivas, muy exclusivas, que os van a gustar mucho y hablamos en profundidad de todo, Absolutamente. absolutamente todo. Composición, historia, letras, o sea, todo. todo. Incluso de cómo hemos montado Sí. algunos bolos y la Ujú. gira y Sí, de gestión interna, etcétera. Así que... demos de temas que no han salido todavía y un montón de Oh, cosas. sí, sí. Sí, sí. ¿Cuáles son los planes a futuro de Serapis Project? Planes a futuro. Chicos, A ver, ¿queréis? como futuro próximo, digamos, va a ser terminar de lanzar todos los side stories y girar. De hecho, queremos anunciar pronto detalles sobre cositas que van a pasar en 2025. Eso está de momento reservado para otro vídeo, así que solo voy a decir esto, pero tenemos unas cuantas fechas programadas. Planes a futuro, sacar más música. Hay un montón, claro. Girar. Música, girar. Grabar. Yo creo que, a ver, sí, organizando y siendo un poco cosas más palpables, yo creo que tocar mucho, porque sacar más música, obviamente, todas las bandas que estén en movimiento y que sean bandas vivas tienen que sacar más música. Bueno, que vamos a seguir sacando canciones hasta finales de mayo. O sea Obvio, que- Sí, obvio, claro, obvio, falta obvio. mucho. Claro, bueno, sí, lo que Falta pasa mucho. es que desde mi punto de vista, claro, el disco 2 está hecho, entonces como quizás no lo Ya. tengo tan en Claro. la cabeza que sí sigue saliendo. Tenemos que girar mucho y tocar mucho todo lo que podamos, terminando de presentar o siguiendo presentando Palingenesis y luego el disco 2 también, porque el disco 2 tiene mucha chicha y hay que tocarlo y hay que, Sí, va a haber sí. que tocarlo entero Sí. de pe a pa en algún momento también y bueno, explotar mucho eso en directo y después obviamente, bueno, ya lo que tú has dicho, sacar más música, escribir más música, más Ujú. directo, más todo. todo lo que Siempre podamos. arriba, a pleno. Hay una cosa que, con respecto a los planes de futuro, que a mí siempre me pasa con esto, y es que con lo que estamos haciendo, que no sigue mucho las normas tradicionales de las bandas de hoy en día, ¿no? De lo que están haciendo todas las bandas de un single con videoclip y luego otro single con un lyric video y otro single con... Y es como que, ok, pero aunque está muy guay, creo que nos estamos como saliendo un poco de la norma de esto, no estamos siguiendo todo al pie de la letra, que a veces soy yo que soy un poco volviéndome loco por diferenciarme de todos los demás, que no siempre se recibe con la mayor, pues qué guay, a veces es como, no, tío, no puedes no hacer las cosas porque si no la gente no se entera, que puede ser. Pero sí pienso que siempre que alguien ha cambiado algo en la historia del arte, en cualquiera de sus disciplinas, es porque hacía algo nuevo y algo distinto, no porque hace lo mismo que hacemos todos, ¿no? Entonces, no por no respetar, o sea, no quiero que nadie se sienta ofendido por esto, pero creo que no porque todas las personas hagan un videoclip de una chica corriendo por el bosque y que los planos en el espacio y en la playa y con luces de colores, no porque eso funcione significa que también tengamos que hacer nosotros lo mismo. Entonces por eso hemos optado a hacerlo de los vídeos en directo y creo que eso es uno de los planes a futuro que me gustaría como conservar, que la banda sea real y orgánica y no disparar cosas y no depender de metrónomos y de secuencias y de pistas que no vamos a tocar. O sea, creo que el plan de futuro es que todo sea más real cada vez, mucho más, y no pasar por la producción necesaria de hoy en día. Es como, no, o sea, eso para los DJs, que lo pueden hacer todo en un ordenador, genial, pero nosotros no. Última pregunta. How many chapters, o albums, entre paréntesis, will Serapis Story have? When does Serapis Story end after Hades? Chan, chan, chan. ¡Chan, chan! A ver. Eso es top secret. En realidad, Signo de pregunta gigante. es muy difícil de contestar a esta pregunta porque Sí. creo que no podemos a estas alturas. No. Ya. O sea, hay un plan que tenemos bajo la manga que todavía no podemos decir, pero que molaría un montón
que tiene que ver con el número 9, esto lo hablamos, pero Sí. no sabemos si lo haremos al final. Tenemos que inventarnos Está algo. esta idea, luego, o sea, yo creo que hay como varias ideas que tenemos de cómo continuar la historia, porque queremos que continúe un poquito más. No sé, yo creo que nos da para un poquito más. Vamos a Hombre, ver. Sí. Sí, va a haber para bastante que- más, de hecho. Sí que quizás la ambición esta de hacer un disco al año, quizás bajamos un poquito el ritmo solo por darle más espacio y más tiempo a cada Ujú. disco. Sí, porque un poco la idea es también que el disco 1 y 2, o sea, Palingenesis y Side Stories, vayan como Claro. girando a la vez también, ¿no? Y como que esto sea como la salida, ¿no? Lo que empuje hacia adelante la historia y entonces luego tenemos que girar eso y tenemos que promocionar un poquito más esta música porque creemos que, jolín, Y que la gente nos conozca, ¿no? Que Sí, tenemos claro, eso. que nos conozca por esto. Entonces, una vez la gente como que quizás enganche un poco a la historia, ¿no? Claro. Quiera saber cómo continúa. Entonces, ahí está Sí, aparte, el momento. hay una cosa que hay que decir y es que también lo que hemos hecho con el Palingenesis y el Side Stories, que digamos que van un poco entrelazados, van un poco juntos, es esa parte de la historia, para entenderla completa, tienes que haber escuchado los dos discos, como que también le tenemos cariño y no queremos que vamos a contar más de la historia y dejar eso ahí, porque en realidad hay un montón de detalles Claro. que todavía hay como que exprimir, ¿no? Hay que ahondar. Exacto. Sí. Entonces quizás no podemos contestar cuándo vamos a seguir, porque a lo mejor todavía no es el momento de pensar en el siguiente paso, sino de respiremos esto un segundito y abracémoslo y luego ya tiraremos para adelante con naturalidad cuando lo necesitemos realmente. Pero la mente está. Sí, sí. Lo que sigue está aquí. Bueno, aquí. En tu ojo. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no, chicos? Dale. Sí, Nos ya lo hemos Bueno. quedado sin preguntas, así que Gracias a todas, a todos. Muchas gracias, la chicos. próxima. nos vemos la próxima. Gracias por formar parte de esto. Un besazo. Chao, chao. Yo me quiero comprar un avión para no tener que venir con Ryanair.